Uno mira en congregaciones no nuevas, antiguas, y uno escucha, bueno, vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo. ¿Y qué hace? ¿Y qué hacen los fieles? Empiezan a buscar desde el principio, desde el Génesis, a buscar Primera de Timoteo. O sea, se muestra con eso que se muestra un total menosprecio a Dios, un total menosprecio a querer conocer la palabra de Dios. Pero cuando yo tengo interés en querer saber y conocer de ese Dios santo, bueno, al menos empiezo por conocer su libro santo, su palabra. Que cuando me digan vamos a buscar Habacuc, no diga yo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso, Habacuc? ¿Eso qué es? No, más bien Ageo. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? No, son los profetas menores de las Sagradas Escrituras. Que nosotros podamos tener un conocimiento básico de las Escrituras. Y que no solamente eso, sino que podamos entender la necesidad de memorizar las Escrituras. De memorizar ciertos textos en su mayoría, textos que edifican, textos que sirven para dar consuelo, textos que pueden servir para apoyar, para restaurar, para exhortar. Porque en el momento en que usted no ande con este libro físico, ¿cómo va a quedar usted? Totalmente desarmado, desprotegido, porque no hay nada aquí en el corazón, porque no hay nada aquí en su mente. Por eso es tan necesario memorizar las Escrituras. Por eso el rey David dice, memorizo, Señor, tus enseñanzas para no pecar contra ti. Por eso todo el tiempo se nos está exhortando a que seamos fieles retenedores de la palabra, tal como está escrita. Por eso todo el tiempo se nos está exhortando a que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Que escudriñemos las Escrituras, que dispongamos nuestro corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar al pueblo, a la iglesia, estos estatutos y decretos. Qué bueno que haya esa sed, esa hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Bien, en esta mañana vamos a terminar con el Salmo 32. Y vamos a leer los últimos 3 versículos. Versículo del 9 al 11. Dice así la bendita palabra de Dios. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros
los rectos de corazón. Ayúdenme en una oración para que sea Dios utilizándome en esta mañana. Padre, te doy gracias porque por tu gran misericordia me has permitido, Señor, hoy llegar al final de esta enseñanza, de este salmo, Señor. Este salmo, bendito Dios, que ha sido de mucha enseñanza, de mucha bendición para mi propia vida, Señor, y para esta congregación. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu sea abriendo puerta para la palabra y que pueda dar a conocer con denuedo tu evangelio, Señor. Que tu pueblo pueda ser edificado, Señor. Que tu pueblo, Señor, disponga su corazón para que tu palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que no haya cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, Señor, que todas las cosas estén desnudas y abiertas ante tus ojos, porque a ti, Señor, es que tenemos que dar cuenta, poderoso de Israel. Te alabamos, buen Señor, te bendecimos, Rey de reyes, Señor de señores. En Cristo Jesús. Amén. Bien, he titulado el sermón de hoy Exhortaciones finales. Y hay una serie de exhortaciones que hace el salmista, porque, como veíamos en la predicación anterior, se ha perdido un poco como la visión de la iglesia, esa relación pastor-oveja. Y ya se ha transformado como en una relación de un capataz con animales tercos. Aquí habla del caballo, el mulo, que son sin entendimiento. Que para que puedan seguirme, ¿qué tengo que hacer? Amarrarlos, sujetarlos, ponerles cabestro y freno para poder dirigirlos y jalarlos con fuerza. ¿Eso hace un pastor con la oveja? No. ¿Qué dice la Escritura? Las ovejas oyen la voz y ¿qué pasa? Y siguen la voz de su pastor. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bien, según la naturaleza de estas dos bestias, los padres de la iglesia y muchos otros expositores han dado varias interpretaciones acerca de esta cuestión, pero todos han llegado a la misma conclusión, que son animales que no hacen diferencia del que los monta. Los puede montar una persona buena, una persona mala, los puede llamar o dominar una persona buena, una persona mala. Pueden ser cargados con tesoros, para ellos es lo mismo. Pueden ser cargados con alimentos, con frutas, les da igual. Pueden ser cargados con basura, con armas, les da igual. Son sin entendimiento. Todos han llegado a esa misma conclusión. Que les da igual que los monte el amo, que los monte un desconocido, porque para eso han sido creados. ¿Es así la oveja del Señor? No es así. Por eso hay una relación, y Cristo y Dios a través de toda la Escritura habla acerca de esa relación y hace esa analogía entre el pastor
y la oveja. Porque la oveja es un animal muy obediente. Y no solamente obediente, sino que aprende a identificar a su dueño, a su amo. Todas las demás bestias necesitan ser marcadas, porque el momento en que se confundan, la diferencian es por su marca. La oveja no, la oveja escucha el grito o la voz de su pastor y se sale del rodeo donde están. Y van y se juntan en el redil al cual pertenecen. Por eso hay una exhortación aquí que dice el rey David, dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay algo que es tan delicado entre el pueblo cristiano, porque cuando se da libertad, esa libertad, si no hay un entendimiento de las Escrituras, esa libertad se utiliza ¿para qué? Para ocasión de la carne, dice la Escritura, para empezar a hacer las cosas conforme a mi propio entendimiento. Una de las cosas que me enseña la Escritura es a tener confianza en el Dios santo y poderoso que obra en el corazón de las personas. No en las personas, sino en el Dios que habita en el corazón de las personas. Una de las cosas que es muy peligroso para el Hijo de Dios es andar de iglesia en iglesia. Es andar de iglesia en iglesia. Porque nos volvemos turistas de iglesia, escuchando diferentes voces, incluso tomando consejo de otras fuentes, donde Dios no nos ha puesto. Hay un principio de pertenencia de la iglesia de Dios que se llama membresía. Ser miembro de una congregación. Eso no lo hace un compromiso con el hombre. Eso no lo hace un compromiso firmado y sellado con sello de la registraduría del Estado Civil o de un juzgado. Eso no lo hace eso. Eso lo hace es la convicción que Dios da en el corazón de cada creyente por el oír la palabra de Dios. Que Dios me ha colocado en un lugar y para bien o para mal, ahí debo estar. Mientras que en ese lugar no se empiece a enseñar algo diferente, que atente contra mi salud y mi crecimiento espiritual. Y aún así, yo debo permanecer allí, ¿para qué? Para hacer de tropiezo a aquella mala enseñanza y para tratar de arreglar lo que se está torciendo por el conocimiento que Dios me ha dado. Que si ya es imposible, entonces tampoco es sano permanecer allí. Pero Dios me ha puesto en una congregación con un propósito.
Y es para que aprenda el principio de sujeción a una autoridad. Principalmente la autoridad de Dios Todopoderoso. Dios ordena en su palabra que me afirme en el conocimiento de su verdad. Dios ordena en su palabra que tenga sujeción a mis pastores. Hebreos, vamos a ir un momento a Hebreos. Hebreos capítulo 13. No vamos a hacer como la introducción, empezar a buscar desde el Apocalipsis. Hebreos capítulo 13 es uno de los últimos libros de las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 13 dice así la bendita palabra de Dios. Dice en el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Acordaos de quién? De vuestros pastores. Algo bien interesante que tiene la Escritura es que no tiene margen de error. Porque yo podría dudar diciendo, bueno, si la Escritura aquí dice, acuérdense de los pastores. Entonces yo me voy a acordar de todos los pastores. Voy a mirar la conducta de todos los pastores de la ciudad. Pero no es lo que dice la Escritura. Acordaos de vuestros pastores. Los pastores donde Dios los ha puesto. Y mire lo interesante. En la congregación no debe haber un solo pastor, porque no es sano. Entonces la Biblia diría, acuérdate de tu pastor, un monarca en la congregación. Pero no es sano, no es bíblico. Y hay una orden allí donde dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay una orden allí de sujeción. Versículo 17 de Hebreos 13. Dice, obedeced a los pastores. Muy bien. No dice obedeced a los pastores, porque si no yo estaría en la obligación de obedecer a cuanto pastor haya en la ciudad. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Imagínense la condición de una pobre oveja. El pastor de esta iglesia le dice algo, el pastor de la otra iglesia le dijo otra cosa, el pastor de otra iglesia le dijo otra diferente. ¿Cómo se pondría esa pobre oveja? La cabeza. Bueno, pero ¿yo qué hago? Y la Biblia me dice, obedece a los pastores. No. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujeción a la autoridad. Relación, analogía, pastor, oveja. No caballo, capataz, mulo, capataz, como dice el versículo 9 del Salmo, donde dice, no seas como el caballo o como el mulo. Al caballo y al mulo lo puede dominar cualquiera. Y le obedece a cualquiera.
Eso, muy bien. Muy bien, no hay otra descripción mejor. Porque debe estar sujetado con freno, con cabestro, para que obedezca. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínese la responsabilidad de un pastor si le tocara velar por todas las almas de la ciudad. Yo no puedo dar cuenta de las almas de todas las congregaciones, porque Dios no me ha puesto sobre todas las congregaciones. Dios nos ha dado aquí una congregación pequeña, hermosa. Y entonces hay un momento en que nosotros todo el tiempo velamos en oración y en ocasiones amonestando, en ocasiones instruyendo, en ocasiones disciplinando. ¿Pero por cuáles almas? ¿Por las de afuera? Por estas almas. Por estas almas, que son las que deben estar sujetas a la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Hay un principio de autoridad. Hay un principio de sujeción. Hay un principio de obediencia. A nosotros se nos olvidan las consecuencias de levantarnos en contra de esa autoridad. Y vamos a ver un momento a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Ya estamos todos ahí? Romanos capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira lo interesante. Ustedes dirán, pero yo qué me voy a someter a un policía tan corrupto. Pero es autoridad. Y en lo posible debo someterme a esa autoridad. Pero yo qué debo someterme al presidente que, no es el peor presidente que ha tenido Colombia. Debo someterme a la autoridad del gobierno. Mientras ésta no atente contra los principios establecidos por Dios. Esa es la única salvedad. Porque dice la Escritura que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 2 del capítulo 13 de Romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire lo interesante y lo delicado del asunto. Como les digo, solo hay una salvedad para resistir a esa autoridad. Es que esa autoridad esté mandándole a hacer algo que va en contra de lo que Dios ha ordenado. Hasta ahí llega mi sujeción. Hasta ahí llega mi obediencia. Es como si yo les dijera, mire, me hacen el favor de ahora en adelante y no le comparten el evangelio a nadie. Bueno, para muchos sería una felicidad. Uy, qué bendición, me gozo de que ya no me echo más gente encima. Que no me llamen fanático. Pero ahí es donde prima la obediencia a Dios que al hombre. Porque la orden de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Y una orden pastoral, una orden eclesiástica, no debe pasar por encima de lo establecido por Dios. Que yo le diga, oiga, ¿usted por qué vino tan ojeroso hoy? No, pastor, fue que me levanté como a las 2 de la mañana y estoy llorando desde las 2 de la mañana. No, hombre, pero ¿qué le pasa? Deje de llorar tanto. A una orden de esas no deben sujetarse. Qué bueno, qué bendición que esté orando desde las 12 de la noche, que haga vigilia. Porque Dios lo va a recompensar en público. Porque la recompensa se va a ver. Y qué bueno que haya obediencia. Y qué bueno que no necesiten ser jalados con cabestro o con freno para que se acerquen a la congregación. Qué bueno que haya una obediencia de oveja y no de un animal, de una bestia de carga, que necesita ¿qué? Garrote para que obedezca. Sino que sea una mansa oveja, un manso cordero, que escucha la voz de su pastor y obedece. Y sigue la enseñanza, correcto, y sigue la enseñanza. Muchos de nosotros esperamos a que ese freno de la aflicción sea el que nos enderezca el camino. Que ese cabestro de la enfermedad sea el quien nos domine para venir a Cristo. Por eso el salmista, con tanto desespero, dice, mire, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Mire, iglesia, es que no deberíamos ser tratados como mulas si no hubiera mucho de asno entre nosotros, en nosotros. Y es que cuando somos tratados como mulas por Dios, por las circunstancias de la vida, muy probablemente hay mucho de asno en nosotros, mucho de estas bestias salvajes. Que no se nos olvide esta exhortación, iglesia. Una exhortación tan fuerte que hace el salmista. Versículo 10 del Salmo 32. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mire, iglesia, el que siembra pecados, el que no le interesa si su pecado es grande o pequeño, el que no obedece la instrucción de Dios, va a cosechar aflicciones en cantidades alarmantes. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Mire, iglesia, dice la Escritura por allá en Gálatas 6:7, es que Dios no puede ser burlado, iglesia. Estamos en el Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el malo, para el impío. Cuando yo soy autoengañado, cuando yo me creo sabio en mi propia opinión, mire, esas penas causadas por mi conciencia desviada me van a atormentar en el tiempo en que esté siendo soberbio en contra de lo que Dios ha establecido.
Por eso una de las condiciones del siervo de Dios, segunda de Timoteo, no me pierdan el Salmo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Mire lo que dice. Todas esas personas que son autoengañadas y se amañan en su engaño, esas aflicciones los van a acompañar por todo el tiempo mientras no haya un arrepentimiento verdadero. Y ahí es donde entra el siervo de Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mal haría yo cuando me acerco a alguien a amonestarle por algo, encenderme a gritos con esa persona. Ah, pero usted ¿qué le pasa? Mire que estos 3 años, 4 años en la congregación y todavía con esas terquedades. ¿Hay edificación allí? Destruye. Porque estamos puestos para amonestar. ¿Cómo? Con mansedumbre, con paciencia, con sana enseñanza. Por eso la importancia de que usted sea un fiel retenedor de la palabra. Porque ese es el propósito. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mi corazón, en mi mente, puedo hacer y puedo cumplir el propósito por el cual le escribió el apóstol Pablo a Tito. Vamos a ir ahí adelantico, Tito 1:9. Mira lo interesante. Tito 1:9. Dice lo siguiente: una de las condiciones del siervo de Dios es esta: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. ¿Cómo puedo convencer yo a alguien si no tengo un argumento escritural? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Con sabiduría humana? ¿Con argumentos humanos? ¿Con psicología moderna? Debe haber un conocimiento de Dios en mi mente y en mi corazón. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mire, hay un contraste ahí bien tremendo. Es como si hubiera un enjambre de abejas. ¿Ustedes han visto esos enjambres de abejas panal que destilan miel, donde cosechan miel? Si va un extraño sin protección, ¿qué hacen las abejas? Lo rodean y lo pican y lo dañan. Y si son africanizadas, pues lo matan. Pero el malvado, mire, tiene ese enjambre de avispas, de abejas,
que le rodean y le ocasionan muchos males. Pero nosotros somos los dueños de ese panal, que tenemos ese mismo enjambre. Pero ¿qué sacamos de ese enjambre? Miel. Miel. El dueño del enjambre entra con su protección, con su escudo protector, y se usufructúa del panal de miel, porque lo va a deleitar, porque lo va a cosechar, porque va a ser para su beneficio, para su bendición. Y es como una analogía acerca de esto. Mire, muchos dolores habrá para el impío, lo rodean las aflicciones al impío. Pero, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Cuando nuestra vida, cuando nuestra esperanza está puesta en lo que Dios ha prometido a nosotros, nuestra vida no se puede ver más que rodeada, sino solo de misericordia. Como en este momento nos está rodeando el aire que respiramos, como nos rodea la luz del sol cuando salimos, nos rodea esa misericordia de Dios todo el tiempo. Y vamos a hallar esa misericordia y ese favor de Dios por todas partes. ¿Se acuerdan cuando predicamos acerca del Salmo 23? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y cuál es el final? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso, el producto final de eso, de la misericordia de Dios, es que nos lleva a la casa del Padre, a ese lugar de reposo. Y el justo, dice, más al que espera en Jehová, lo rodea la misericordia. ¿Dónde lo rodea esa misericordia de Dios? En la casa, fuera de casa, de día, de noche, en medio de la sociedad, en medio de la soledad, en la enfermedad, en la salud, en vida, en muerte. Porque dice el salmista también, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En el tiempo, en toda la eternidad. El que espera en Jehová le rodea esa misericordia. Aquel el cual sus ojos están puestos en Cristo, siendo obediente a su palabra, sujetándose a la autoridad establecida por Dios, porque espera en Él. A ese y solo a ese le rodea la misericordia. Mire, iglesia, y es que toda su vida andará entre misericordia. Y cuando llegue el final de su vida, morirá en medio de la misericordia de Dios. Porque sabe que Dios le tiene preparada esa corona de vida. Esa misericordia de Dios lo alcanzará hasta la eternidad. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿En qué grupo está usted? Es una pregunta bien interesante. Un abuelo ya de edad, hablando con su nieto, mientras estaba leyendo este texto, le dijo: mire,
Póngale mucho cuidado a este texto. Póngale mucho cuidado a esta porción de la Escritura. Y estaba leyendo este versículo 10, la segunda parte, diciéndole, mire, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Un abuelo instruyendo a su nieto. Mire, hijo, póngale mucha atención a este texto. Yo lo leí cuando era joven y lo creí. Y ahora, en mi ancianidad, le doy gracias a Dios porque era verdad, porque es verdad, porque lo he vivido todo el tiempo. Por eso, hijo, ponle mucha atención a este texto. Al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. No esperes en el hombre, porque el hombre lo va a decepcionar. Que su confianza, que su esperanza esté ¿en quién? En Jehová de los ejércitos, en el Dios viviente. Qué bueno poder transmitir este mensaje a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y decirles, miren, no esperen nada bueno del gobierno, no esperen nada bueno de la sociedad. Espera en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor. Confía en Él y Él hará. Él hará. Y le decía este anciano a su nieto, mire, hijo, es una gran bendición. No hay bendición más grande que en medio de los goces y sufrimientos del mundo, estar confiando en el Señor. Que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Porque al que espera en Jehová, ¿qué sucede? Le rodea la misericordia. Algo bien interesante, iglesia. Que su confianza no esté en el ser humano, no espere algo bueno, nunca espere algo bueno del hombre. Porque muy seguramente su vida va a estar en amargura todo el tiempo. Espera en Jehová. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Versículo 11. Y terminamos con este salmo tan hermoso. Mire, hasta el momento 2 exhortaciones. ¿Cuáles son esas 2 exhortaciones? La primera es una amonestación y una exhortación muy fuerte. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Primera exhortación. Versículo 10. ¿Cuál es la segunda exhortación? Dice, ojo, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Mire lo interesante. Y viene la última exhortación, donde dice el salmista, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. En vez de ser terco, en vez de ser como un animal terco, en vez de esperar la aflicción del impío, espere en Jehová y alégrese en Él. Alégrese en Él. Alégrese en Jehová. Mire, iglesia, es que la felicidad no es un privilegio. La felicidad no es solo un privilegio. La felicidad es nuestro deber.
Porque hay una orden de Dios. Alégrese en Jehová y gócese en él todos los justos. Yo no puedo decir, aunque lo podría decir, es que yo tuve el privilegio de tener la mujer más bella del mundo. Y por eso mi vida es feliz y vivo contento. Porque es una mujer hermosa. Pero así no lo fuera, mi deber es ser feliz. Para que al menos por eso ella no se amargue. Se amargue por otras cosas, pero no por verme infeliz por causa de ella. Es que mi felicidad no debe depender de la persona que tengo al lado. Porque si no viviríamos tristes todo el tiempo, amargados, desilusionados. Porque todo el tiempo y nunca esperamos y nunca recibimos lo que esperamos recibir de alguien. Por eso hay una orden aquí. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Hay alguna condición allí? No hay condiciones. Bueno, pero es que si usted tiene unos hijos que, que ya se le salieron de sus manos, bueno, tiene razón de vivir amargado. Pero es que si usted tiene una mujer que es un ogro, tiene razón de vivir amargado. No. Pero es que si usted tiene una congregación que le hace salir canas, tiene razón de vivir amargado. No. Es nuestro deber vivir gozosos, vivir alegres y cantar con júbilo todos nosotros los rectos de corazón. Porque verdaderamente nosotros le estamos prestando un servicio a un Dios generoso. A un Dios tan grande, tan majestuoso, que hace que una parte de nuestra obediencia sea el estar gozosos. Ojo, iglesia, si usted es una persona que por lo general vive amargado, vive renegando, no está siendo obediente, está siendo desobediente a Dios. Porque la orden de Dios siempre es estar gozosos, aún en medio de las aflicciones. ¿Ustedes se acuerdan de la última bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo complementa diciendo, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque así mismo persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí no dice gozaos y alegraos cuando todo mundo hable bien de ustedes. Cuando ustedes hagan el bien y todos le agradezcan. No dice así. Gócense cuando usted presten un servicio y lo que reciben es injurias, malagradecimientos, rumores mal infundados. Gócese. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y es una orden de Dios. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, iglesia, nosotros no imaginamos
cuán pecaminoso es el estar amargado y renegando de nuestra vida y renegando de nuestra condición. Cuán pecaminoso y cuán perjudicial para nuestro crecimiento en santidad delante de Dios el murmurar en contra de las circunstancias. Pero ¿por qué yo tuve que nacer en esta casa? Pero yo ¿por qué tuve que tener este hogar? Pero ¿por qué yo soy tan incomprendido? Pero ¿por qué a mí nadie me entiende? Pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué lo otro? Qué pecaminoso es el murmurar de una manera rebelde y soberbia en contra de los designios de Dios. Porque todo lo que Dios hace es bueno, y bueno en gran manera, y está cumpliendo un propósito. Y al santo de Dios, recuerden, iglesia, el sermón anterior al anterior de este, solo el santo tiene motivos para orar. Solo el santo encuentra motivos para orar y doblar rodilla delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias, con un corazón agradecido. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando alguien está condenado a muerte por algún delito grande, terrible que ha cometido, y que ha entendido la maldad de su pecado, él anhela el perdón de aquel a quien le hizo daño. Y cuando recibe ese perdón, muere en paz, muere tranquilo. ¿Cuánto más nosotros, cuando hemos obtenido ese perdón gratuito de nuestro Dios, que nos ha perdonado todas nuestras maldades y que dice en su palabra que de los pecados de nuestra juventud no se acuerda, no tiene en cuenta? Mire, iglesia, es de temer que la iglesia de nuestros días aunque sea a causa del afán de comportarse de la mejor manera posible delante de Dios, se vuelva muy artificial, se vuelva muy hacedora de cosas lejos de lo que Dios ordena. ¿De dónde te ha sacado Dios, iglesia? ¿Sí sabes de dónde te ha librado Dios? Te ha librado de las llamas del infierno. Si usted no se alegra de eso, si eso no es causa de gozo, no ha entendido quién es Dios y nunca va a aprender a amar a Dios. Si yo no valoro de dónde me ha sacado Dios, de dónde me rescató Dios, que me rescató de las llamas del infierno, nunca voy a ser agradecido. Y siempre le voy a dar a Dios lo que me sobra, las obras. Y nunca voy a estar gozoso, porque no entiendo entonces
ese don tan grande, tan invaluable que Dios me dio, ese regalo gratuito que Dios me dio, que es su salvación. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, iglesia, 3 exhortaciones finales de este salmo. No sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Segunda exhortación, mire, muchas aflicciones va a haber para el impío, pero para el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia, le rodea la misericordia. Y esta última tan hermosa, una orden de Dios: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Acuérdate de dónde has caído y renueva tu primer amor. Enamórate de Cristo. Dios está todos los días a nuestro lado, como un poderoso gigante, mostrándonos el camino por el que debemos andar, rodeándonos con su misericordia. Y si caemos, que todos los días caemos, tendiéndonos su mano para decirnos: levántate y no peques más. Y sigue adelante, sigue tu camino, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bien, iglesia, no olviden nuestro compromiso para el próximo domingo, 8 en punto de la mañana. Iniciamos aquí nuestra conferencia, Un Día para el Señor. Nuestra quinta conferencia, Un Día para el Señor. Invite a alguien, invite a un amigo. Esta semana, Dios mediante, estaremos haciendo unos arreglos aquí locativos para que estemos un poco más cómodos. Que Dios lo continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves, 6:30. Y no olviden nuevamente, domingo, 8 de la mañana. Vamos a estar de 8 hasta las 5 de la tarde, porque es un día para el Señor.